Muy buenas tardes, bienvenidos a la Iglesia El Remanente de Jesucristo hacia las Naciones de la Tierra. Una iglesia en formación, una iglesia en la cual el Espíritu Santo nos guía, nos orienta, direcciona, enseña y transforma a día a día. Hoy le damos la bienvenida a la persona más importante dentro de la iglesia, al Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, bienvenido. Bienvenido a la Iglesia El Remanente de Jesucristo hacia las Naciones de la Tierra. Entra, toma tu lugar. Nosotros nos hacemos a un lugar para que tú entres y tomes tu lugar. Dirige, guía y orienta y enséñanos, amado Espíritu Santo. Habla, dulce Espíritu Santo. Te invitamos, entra a las redes sociales, entra a los medios de comunicación, entra, amado Espíritu Santo, a cada casa, a cada hogar, cada familia, aún a cada corazón de cada persona que nos ve en este momento. Amado Espíritu Santo, tu palabra dice en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Amado Espíritu Santo, llévanos a ser testigos del reino de los cielos en esta tierra, que tu reino sea manifestado en este tiempo, así como en los tiempos que venía delante del Señor Jesús, venía Juan el Bautista. Juan el Bautista venía que todo el pueblo llevarlos a un fruto de arrepentimiento, que se arrepintieran por las malas obras que venían haciendo en la presencia del Señor, que el Señor conocía sus corazones. Pero hoy el Señor quiere que usted y yo entremos también en un arrepentimiento, por un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento en el cual usted y yo no queremos volver a ser los mismos. Si era mentiroso, no volverlo a hacer. Si era engañador, ya no lo sea. Si era tramposo, no volverlo a hacer. Pero es importante contar con la dirección del Espíritu Santo. A veces en el corazón está el anhelo de no volver a hacerlo, de no continuar. Pero si usted y yo no le pedimos la fortaleza, la confianza, la seguridad al Espíritu Santo, volveremos a caer en la misma circunstancia. Por eso usted escucha a personas que piden perdón y vuelven y lo hacen, y vuelven y piden perdón y siguen en las mismas, porque no cuentan con la dirección del Espíritu Santo. Deben hacer del corazón el arrepentirnos por las malas obras que hacemos usted y yo, pero pidámosle al Espíritu Santo esa fortaleza, esa convicción, esa seguridad a la luz de las Escrituras para poder avanzar, evolucionar y poder sentir ese cambio y verlo también en el que las demás personas nos vean en ese cambio, en esa transformación. Amado Espíritu Santo, hoy te damos las gracias a ti, amado Espíritu Santo, por guiarnos y orientarnos. Hoy le damos las gracias al Señor por un día más de vida, porque sus misericordias nos cobijaron, porque sus misericordias nos han alcanzado, porque tu palabra dice que tú tienes misericordia de quien tú quieres tener misericordia. Gracias, Señor, por tener misericordia por cada uno de nosotros. Hoy le damos la gloria y la honra, el poder y la alabanza a ti, Padre. Hoy damos las gracias al Señor por la alabanza, por los salmistas, por los que cantan, adoran, glorifican y exaltan al Señor. Hoy le oramos, le pedimos al Señor, toma el control de sus mentes, sus corazones, trae claridad a sus mentes, corazones, llévalos en ese nivel del Espíritu de Dios, Señor. Como dice Juan 4:24, que los verdaderos adoradores lo adoran en espíritu y en verdad. Llévalos, Espíritu Santo, a que ellos te adoren en espíritu y en verdad. Toma el control de todas las áreas de su vida, aún de sus voces, aún de sus cuerdas vocales, aún, Padre amado, sus pensamientos, y úsalos para tu gloria, para tu honra, que te alaben, te adoren, te glorifiquen, te exalten, te amen, te bendigan en todo momento y en todo lugar. Hoy los quiero invitar a ustedes también que se unan a un tiempo de alabanza, adoración. Cuando usted y yo nos sometemos a los tiempos de alabanza, adoración delante del Señor, encontramos paz, encontramos tranquilidad, encontramos gozo, encontramos esa libertad que usted y yo tanto necesitamos para liberarnos de tantos problemas que nos agobian a diario. Y en la alabanza, la adoración, encontramos esa seguridad, esa confianza delante del Señor, y es el Espíritu Santo tomando el control. Cuando usted y yo nos encargamos de adorarlo, glorificarlo, Él se encarga de cada situación, cada adversidad, cada circunstancia que estamos pasando, estamos viviendo, y automáticamente la quita de nuestro entorno, nos da claridad y entendimiento para obrar, para actuar, para hacer, para ejecutar, aún para hablar cómo debemos hacer para cada situación. Por eso el Espíritu Santo es el único. El Señor Jesús dijo que nos dejaba el Espíritu Santo porque era el único que nos podía guiar y llevar a toda verdad. Hoy le clamo, le pido a ti, amado Espíritu Santo, llévanos a tu verdad, que tu verdad prevalezca en todas las áreas de nuestra vida y nuestro corazón, y aún llévanos en esa verdad a poder predicar, hablar, orar, Padre, en tu verdad, que tu verdad sea manifestada a través de nuestras vidas a partir de ahora, en el nombre de Jesús. Yo quiero que usted nos acompañe en un tiempo de alabanza, de adoración. Como lo he dicho en varias ocasiones, si usted no sabe la letra de la canción, adórelo con sus propias palabras. Lo que más mira el Señor es el corazón, que usted realmente
lo adore con el corazón, como esas personas que antes cantábamos rancheras a viva voz y eso vociferaban esas canciones mundanas. Ahora hagámoslo con más ahínco, con más pasión, con más fuego, en el poder del Espíritu Santo, adorar al Rey de Gloria, al Señor de señores, al Alfa, el Omega, al principio y el fin. Adórelo y le aseguro que toda circunstancia adversa se va de su vida si usted realmente se sumerge en el río del Espíritu y puede vivir la experiencia sobrenatural de la alabanza y la adoración. Vamos con un tiempo de alabanza, adoración y ya venimos con la palabra para el día de hoy. Bueno, ahí donde usted está, le damos una vez más la bienvenida, le invitamos para que se conecte no con nosotros, sino con el Espíritu de Dios, para que usted reciba esta alabanza en la cual el Señor quiere enseñarle la importancia de estar postrados ante los pies de Jesús. Esta canción es A ti me rindo de Gilson. Así es, ahí donde usted está, visualícese ante los pies de Jesús en la cruz del Calvario. Allí donde nos despojamos de todo, donde nos humillamos delante de Él. Ante ti postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Dile con tu amor. Con tu amor, atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies. Dile, a ti me rindo. A ti me rindo. Así es, Señor, te amamos, te bendecimos, y maravillosas son tus obras. Dile, Lléname de gracia, inúndame, sacia mi ser, sacia mi ser. mi corazón. Mi corazón levanta un clamor, háblame Dios, háblame Dios. Digámosle juntos ahí. A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. Díselo. A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. Padre, te damos gracias, Señor, por cada vida que se conecta con esta transmisión. Oramos que el Espíritu Santo llegue a sus corazones, allí los invada, los llene del amor de Dios. Y desatamos la plenitud del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre sus vidas. Hoy oramos, Señor, toma el control de ellos. Padre, que así como esta canción, hoy nos rendamos. Dile, sopla. Sopla en mi interior, cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser, cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior, cumple, Señor, tu voluntad.
Así es, dice la palabra, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esa palabra es para esa persona que está aquí escuchando esta alabanza. El Señor dice, te haré entender y te enseñaré, y sobre ti fijaré mis ojos. Sopla en mi interior, cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser, cumple, Señor, tu voluntad en mí. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. A ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. Así es, de la alabanza, de la exaltación ahí al Señor, y vamos con otra canción. Bueno, iglesia, acompáñenos a cantar esta alabanza que continúa, que es de Danilo Montero, que se llama Has aumentado. Así que visualice nuevamente el trono, visualice ahora al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y cante con nosotros esta canción. Que sus maravillas no pueden ser contadas con ninguno de los números alcanzarían una palabra para poder contar todas las maravillas que Él tiene para nosotros. Porque como dice en su palabra, sus misericordias Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Todos. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Así es, Señor, no hay nadie más como tú, no hay nadie más porque tú eres el más grande Dios de dioses, el Señor y señores. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus
Iglesia, acompáñenos para esta palabra que viene a continuación y no se desconecte. Listo, continuamos con el tema de hoy, dolores de parto. Dolores de parto. De pronto se ha escuchado mujeres embarazadas ya a punto de dar a luz, algunas no les gusta, algunas como que no quieren vivir esa situación, algunas después de que nace el bebé se les olvida el dolor el cual vivieron. Y dolores de parto tiene que ver también en el ministerio, en el liderazgo, con discípulos. Esa situación la tuvo que vivir el apóstol Pablo. Los dolores de parto. Los dolores de parto es cuando uno trabaja tanto con una persona, lo orienta, le direcciona, le enseña la forma como el Espíritu Santo lo guíe en la palabra, en los hábitos espirituales, y de pronto en un momento dado la persona decide no seguir, no continuar, sale y se va. ¿Y dónde quedó el proceso? ¿Dónde quedó la formación? ¿Dónde quedó el cambio? Una persona que venía consecutivamente en sus procesos, pero de un momento a otro decide irse, decide que no quiere continuar con la vida cristiana, otros cambian de iglesia, otros cambian de liderazgo, otros cambian de pastor, muchos salen y se van, pero ni siquiera miran el proceso el cual el pastor ejerció, obró en esa persona, ya sea el líder o el pastor, cuál fue el proceso que llevó, y esa persona entra en dolores de parto. Algo similar le sucedía al apóstol Pablo en Galacia. En Galacia él se esforzaba por llevar la palabra, por predicarles a los de Galacia, enseñarlos en la palabra, en el cambio, en la transformación, hablarles de la cruz, hablarles de la redención, hablarles de la restitución, hablarles del por qué el Señor Jesucristo vino a padecer a través de la cruz del Calvario, llevarlos a ese cambio. Eran personas que vivían, algunos vivían bajo la ley, otros ni siquiera tenían ley, otros vivían a su acomodo, y como el apóstol Pablo, Dios lo usa para formar a estas personas. Quiero que me acompañe la palabra al libro de Gálatas, capítulo 4, verso 19. En el libro de Gálatas 4:19 usted encontrará cómo Dios quiere obrar en su vida y en mi vida, dándonos ese cambio, esa transformación para llevar a otros a ese cambio, para llevar a otros a ese cambio y llevarlos a un cambio, una transformación acorde a las Escrituras. Pero quiero que miremos ahí en la palabra que nos dice el Señor, acorde a la palabra, en lo que Dios llevó al apóstol Pablo a formar a los de Galacia. Y precisamente ahí en Gálatas 4, verso 19, usted lo encontrará. Y dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Como este hombre, el apóstol Pablo, se esfuerza, aún saca su tiempo en formar estos discípulos, en formar a los de Galacia en la palabra del Señor, en guiarlos y orientarlos. Pero como cuando el apóstol Pablo sale a hacer sus cosas para otras ciudades, que era enviado a otros lugares, vuelve y encuentra que estaban desviados a través de la doctrina que el apóstol Pablo les había formado, les había enseñado en Jesucristo, y andaban en otras cosas que no era lo que les había enseñado, ya que como todos los dolores de parto era lo que experimentaba Pablo por los de Galacia, por quienes se había esforzado por predicarles de Cristo, aún por quienes todavía había formado como hijos espirituales, pero aún ese gran dolor que sentía Pablo era un dolor intenso desde el alma, y aún desde sus emociones era un dolor que traspasaba su corazón, ya que el apóstol Pablo vivió situaciones difíciles en cuanto a la salud, y aún así no le encontraba obstáculo, enfermo, no enfermo, en ir a predicar, en ir a formarlos, en ir a direccionarlos y en enseñarle la palabra de Dios y enseñarle lo de Jesucristo. Ya mismo lo vemos en el mismo capítulo 4 del 13 al 14. Gálatas 4, 13 al 14. Dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Yo no sé si a usted le ha pasado que de pronto usted está formando a alguien y Dios pone como esa gracia en usted para enseñarles a esas personas, de pronto una familia, un liderazgo, discípulos, y empiezan esas personas a ver el cambio, la transformación, y sienten ese agrado hacia usted y que vienen como recompensarlo, de pronto recompensarlo atendiéndolo, dándole cosas que usted de pronto necesita, pero es Dios usándolos también a ellos. Así estaba el apóstol Pablo, no le importaba estar enfermo, pero sí lo que más le importaba eran las almas, era ganar almas para Cristo, pero también informarlos, pero también enseñarles, pero también predicarles la palabra, ya que el apóstol Pablo era un hombre de conocimiento, un hombre que hablaba la palabra con denuedo, y cómo les predicaba
predicaba a estos de Galacia y explicándoles sobre la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ya que Pablo, por encima de sus adversidades, se esforzaba por predicar el evangelio aún sin importar cómo estuviera de salud. Lo más que le preocupaba era a él predicar, llevar el mensaje. Pablo los llama hijitos míos, pero ¿por qué? Ciertamente eran cristianos y su amor hacia ellos era porque habían nacido de sus lomos y los había criado y formado como hijos espirituales, pero el gran problema es que no se habían formado en el carácter de Cristo. Mire que encontramos a muchas personas que son guiados y direccionados. Es que el pastor me dijo, es que en la iglesia me dijeron, es que en el liderazgo me dijeron, es que yo tengo que hacer esto, es que yo tengo que hacer lo otro. Pero usted ve que viene una situación, circunstancia difícil y se le sale ese viejo hombre, el carácter, la soberbia, el orgullo, las malas palabras. Oiga, ¿y usted cuánto tiempo lleva en la iglesia? Oiga, pero usted no ha sido formado en la iglesia. Oiga, pero yo veo que ese liderazgo de la iglesia es excelente. Yo veo que ese pastor los forma muy bien. ¿Y usted por qué no ha cambiado? ¿Usted por qué sigue igual? ¿Por qué volvió a lo mismo? ¿Cómo así? No habían sido formados en el carácter de Cristo. Eso pasaba con los discípulos de Pablo, con los de Galacia, que él tenía. No habían sido formados en Cristo. Eran muy guiados por el de Pablo. Pero si Pablo no estaba, volvían a los rudimentos antiguos. Volvían a lo mismo. ¿Cuántas personas hay así que necesitan un policía encima? El pastor encima hizo ayuno, oró, leyó, clamó, intercedió, meditó, estudió la palabra. No, pero como usted no me dijo, no, pero el pastor como no estaba, no. ¿Y cuántas personas, precisamente en estas fechas que acabamos de terminar, festividades de fin de año, cuántos entraron en vacaciones espirituales y vienen a asumir problemas, circunstancias adversas, algunos por deudas, otros por enfermedad, otros por situaciones de familia, otros por situaciones de matrimonio? ¿Pero por qué? Entramos en vacaciones espirituales. Es que como el pastor no estaba, es que el pastor no nos llamó, es que el liderazgo no había reunión, es que no nos llaman, no nos convocaron a un ayuno. Venga, si somos formados ya en la palabra de Dios, ¿por qué usted y yo necesitamos un policía que esté encima de nosotros diciéndonos qué debemos hacer y qué no debemos hacer? Eso sucedía en los tiempos del apóstol Pablo con los de Galacia. Tenía que el apóstol Pablo estar ahí encima de ellos para que no se desviaran. ¿Qué pasó? O sea, ¿dónde estaba la formación en Cristo Jesús? Usted y yo, como dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el consumador de la fe. En Él es el que tenemos que tener puesta nuestra mirada, pero también en Él debemos basarnos, enfocarnos. Dios nos coloca como líderes, pastores, en un ministerio, en un liderazgo, en una iglesia, para formar, orientar, direccionar. Pero no quiere decir que usted tengamos que estar encima de usted si oró, no ayunó, leyó, no leyó. Eso ya debe convertirse en unos hábitos que usted debe tener a diario, así como los que usted tiene a la hora de desayunar, a la hora de almorzar, a la hora de comer, a la hora de hacer sus siestas. Así también tenemos que tener hábitos para las cosas espirituales, ya que así encontramos a muchos cristianos, los cuales solamente buscan en la formación como iglesia, como liderazgo, pero siguen en el mismo carácter, las mismas situaciones, las mismas adversidades. Yo no sé si usted ha encontrado personas que llevan X años en la iglesia, 10, 15 años en la iglesia, y el mismo problema con la mamá, el mismo problema con el esposo, el mismo problema con el hijo, el mismo problema, porque no ha sido formado en el carácter de Cristo. Y llaman al pastor, llaman a los líderes de la iglesia, llaman al liderazgo de la iglesia, oren por esta situación que está pasando en mi casa, oren por esto en mi matrimonio, oren. Venga, ¿y por qué no paga un precio? O sea, yo no le estoy diciendo que nosotros no podamos orar, no lo podemos hacer, claro, y Dios nos escucha así, pero también el Señor está esperando que también nosotros nos pongamos la camisa, clamemos, intercedemos y oramos. Así como me decía una persona, es que Dios lo escucha más a usted que a mí. ¿Quién dijo? La palabra de Dios dice que lo que busquemos de madrugada, Él mismo nos responderá a usted y a mí. Él busca que usted y yo lo busquemos a Él, que dependamos de Él en toda circunstancia o situación que estemos pasando, y le aseguro que el Señor responde. Pero si usted y yo realmente lo hacemos con fervor, con pasión, y dice, me voy a meter en un ayuno, voy a clamarle al Señor, voy a pedirle respuesta, hasta que no tenga la respuesta no descansaré, y le aseguro que el Señor ve su situación y el Señor le va a responder, porque lo voy muy entregado. Pero si el pastor no ora, pero si los líderes no oran, pero es que en esa iglesia tanto que les ha dicho que oren, venga, ¿y por qué no será que el Señor le está llamando a usted, mujer, o a este hombre, para que se meta también y lo busque a Él y dependan de Él, no tanto de lo que diga el pastor o lo que le dicen en la iglesia? Pero ¿quiénes son los que han sido formados en el carácter de Cristo? Mire lo que yo encontraba, dice, no aceptan el consejo ni la corrección. Yo no sé si a usted le ha pasado que el pastor que lo llamó oró, leyó la palabra, ¿qué hizo con el devocional? Hizo el devocional y se memorizó tal palabra. Es que ese pastor es más cansón, es que ese líder es más cansón. Ahora lo llama uno, que cree que uno no tiene nada más que hacer. No les gusta que los estén correccionando ni los estén direccionando. Esas son las personas que no les gusta
vivir en el carácter de Cristo. Si usted mira al Señor Jesús, cómo formó sus discípulos, a uno que más le costó fue al apóstol Pedro, cómo el Señor lo formó, que hasta el mismo Señor le dijo, vete de mí, Satanás. ¿Cómo le dijo, vete de aquí, Satanás? Porque precisamente él no quería que el Señor fuera a la cruz, pero lo formó. Y encontramos quién era Pedro. Pedro, dice la palabra de Dios, que se llamaba Simón. Simón era una caña, débil, era inconstante, inestable, inseguro. Pero ya cuando el Señor Jesús le cambió el nombre a Pedro y ya lo formó el Señor, dice que era roca, firme. Un nombre que el Señor usó con milagros, prodigios. Dice que donde quiera que él pasaba, la sola sombra de Pedro sanaba. Impactante. Ojalá el Señor nos use a usted y a mí así. Muchos piden, Señor, úsame, yo quiero ir a las naciones. Señor, yo quiero ir a predicar. Señor, yo quiero ir a orar por los enfermos. ¿Y por qué no pagan el precio? Venga, ¿por qué no se mete en tiempo de ayuno? Venga, ¿por qué no se somete a sus autoridades espirituales? Y ahí no nos sometemos. Y si queremos ir a hacer la obra del Señor, si ni siquiera respetamos ni valoramos la autoridad que el Señor nos ha puesto delante. Algo así sucedía con los discípulos de Pablo, con los que había dejado en Galacia, con las personas que estaban en Galacia. Y es porque cuando se les exige, sacan excusas y se oponen a las tareas espirituales. Es que yo no puedo ayunar. Una persona me decía, no, es que yo sufro de gastritis. Y no, el médico me dijo que yo no podía aguantar hambre. Yo le decía a esa persona, ¿y quién le dijo que va a aguantar hambre? Todo el tiempo que aguanta hambre es lo que le ha dicho el médico. Usted no va a aguantar hambre, al contrario, va a alimentar su espíritu que está bien débil, raquítico. Lo va a alimentar con la palabra, el ayuno, la oración, el clamor y la intercesión. Y le aseguro que Dios le quitará esa gastritis que tiene. ¿Por qué se lo digo? Porque yo sufría lo mismo, gastritis crónica, me decía el médico. Pero cuando a mí, mi pastor que yo tenía, él me puso en un ayuno de 3 días, de largo, lo hice, increíble, se desapareció esa gastritis. Y eso que nosotros decimos, no, es que no podemos, es que los alimentos, es que tal cosa, mentiras, es el enemigo que no quiere dejar avanzar, ya que sí, algunos que en la congregación siembran la cizaña en su entorno. Si ve que el pastor, si ve que el líder, si ve que esa iglesia, es que en esa iglesia tal cosa, es que en esa congregación, es que en ese ministerio, es que si ve tal persona, personas que solamente van a la iglesia. Algo así sucedía en la iglesia de Galacia. Algunos que se dedicaban eran más a mirar quiénes iban, quiénes no iban, quiénes hacían y qué no hacían, qué hacía Pablo y qué no hacía Pablo, pero no se dedicaban a la formación en el carácter de Cristo, ya que algunos otros andan en chismes y en murmuración. Este tipo de personas que no dejan de asistir, de congregarse, pero les cuesta someterse en las autoridades espirituales, someterse y dejar esa vieja naturaleza, son los que más critican, los que más están inconformes, son quienes causan dolor de cabeza a sus líderes, al pastor, y vienen siendo como dolores de parto, que uno dice, Padre, ¿qué hago con este liderazgo? Padre, ¿qué hago con estos discípulos? Padre, ¿qué hago con estas personas? ¿Cómo les enseño? ¿Cómo les oriento? ¿Cómo les direcciono? Como que uno entra a la oración y al clamor delante del Señor para que el Señor le dé a uno esa sabiduría, ese entendimiento, esas estrategias, ese carácter, esa firmeza, esa convicción. Yo no sé si usted era esas personas que cuando usted iba a estudiar, su mamá, su papá, como que le daban un coscorrón, como que le jalaban la oreja, le pegaban un pellizco, pero porque no hizo las tareas, porque no va a estudiar, pero porque falta clase. Y hay veces como que eso tocaría hacer dentro de la iglesia. No, aquí el Señor nos quiere llevar a usted y a mí que seamos formadores. Pablo era un excelente formador. Él fue formado por Gamaliel en la palabra de Dios, pero como el Señor, ese carácter que tenía Pablo, lo usaba para formar líderes. Por eso encontramos a Tito, a Timoteo, a otros tantos que el apóstol Pablo formó, pero algunas iglesias no aceptaban eso, como que rehuían a esa formación en el carácter que Pablo los quería llevar. Y esos son dolores de parto que vivía el apóstol Pablo. Por eso les hablaba con cariño, hijitos míos, por vosotros vuelvo a sufrir dolores de parto. Porque él veía que lo que él había formado en ellos, cuando él iba y volvía, encontraba totalmente todo lo opuesto a lo que él había enseñado, había dejado hecho en ese tiempo, en esa iglesia. Cristianos que habían vuelto a los viejos rudimentos, cristianos que se habían quedado en esa situación. Quiero que me acompañe mismo en el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 8, Gálatas 4:8, dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Esto era lo que pasaba con eso, servían a otros dioses, no a Dios, y volvieron a los rudimentos. ¿Cuántas personas? Yo me encontraba con una persona que yo había formado, el Señor me había direccionado, pero dejé un tiempo de volver a ver a esa persona, no supe qué pasó, y volví a ver a esa persona y volvió a los rudimentos, a las imágenes, a la religiosidad. Y yo decía, tremendo, por si conoció al Dios vivo. ¿Y por qué? Porque se apartan
lo que les decía anteriormente, vacaciones espirituales. Con que no vayamos a la iglesia 1 mes, 2 meses no tiene nada de malo. Usted no puede ir a la iglesia, no hay problema, no vaya, pero no deje de hacer los hábitos espirituales, orar a diario, clamar, ayunar, interceder, meditar, estudiar y leer la palabra, para que usted, el Señor, esté con usted en todo momento. No es necesario que usted esté metido todo el tiempo en la iglesia. Como les he dicho en varios devocionales y prédicas, el Señor no viene por una estructura, el Señor viene por usted y por mí. Usted y yo somos la iglesia, y esa iglesia debe estar formada en Cristo Jesús. Es lo que el Señor nos quiere llevar, ya que anteriormente ellos servían a otros dioses, eran religiosos, se basaban en sus costumbres de sus antepasados y volvieron a lo mismo. ¿Cuántas personas vuelven a lo mismo? No, y viven una situación difícil. Llamemos a tal persona que esa sí le gusta orar. Yo sé que va a orar por esa situación que estamos viviendo. Llamemos a tal iglesia. Es que allá dicen que reciben oraciones. Entonces llamemos a esa iglesia y no pagan un precio. ¿Cierto? Sufrimos dolores de parto. Ahí mismo en el versículo 9 de Gálatas 4. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Cómo se van a volver otra vez a los viejos rudimentos que se quieren volver a esclavizar? Ya el Señor los conocía, porque Pablo les presentó a Cristo Jesús, recibieron a Cristo Jesús. ¿Por qué entonces volvían a los viejos rudimentos? ¿Por qué volvían a las antiguas andanzas que andaban ellos? Ya que conociendo de Cristo, ¿por qué se volvieron a las costumbres paganas? ¿Cuántas personas conociendo al Dios vivo, a Jesucristo, vuelven a las costumbres paganas, a la religiosidad, a los ídolos, cuando ya conocieron a Cristo Jesús? Los de Galacia se habían vuelto a las costumbres judaicas. Miremos en verso 10, dice: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Costumbres judaicas, volvieron nuevamente a las costumbres que tenían los judíos cuando Pablo ya les había enseñado que esas costumbres en Cristo Jesús fueron abolidas, pero ellos volvieron a los viejos rudimentos. ¿Cuántas personas vuelven a los viejos rudimentos? Por eso se habían vuelto a las prácticas de los judíos. Y este versículo hace referencia a las fiestas judías, la Pascua, el Pentecostés, los tabernáculos, días de la expiación, principios de año, etc. Todo lo que practicaba el pueblo judío, volvieron ellos nuevamente a hacerlo. Y aquí el Señor nos dice que se basaban más en los rituales judíos. El Dios de los judíos es el Dios de los cristianos, Jehová de los ejércitos. Pero el Dios de los cristianos no es el mismo Dios de los judíos, porque los judíos no han reconocido a Cristo Jesús como el Verbo encarnado. Ellos reconocen a Jesús, pero lo reconocen como el Hijo de Dios, pero no como el Salvador. Ya que miremos lo que nos dice en Gálatas capítulo 2, verso 16. Gálatas 2, verso 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El apóstol Pablo ya les había enseñado que por la ley nadie será justificado, por las obras de la ley. Y los enseñaba y los formaba a que era por la gracia, por Jesucristo, que ya usted y yo somos salvos por conocer a Jesucristo. Encontramos que los de Galacia lo que hacían no era por falta de conocimiento, ya que Pablo les había enseñado que ya no lo era por obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y es esa fe en la cual usted y yo debemos perseverar a diario. Pero cuando no perseveramos a diario en la fe, mire que esa fe se incrementa, pero se incrementa en la meditación, en el estudio de la palabra y la oración y la dirección del Espíritu Santo. Pero si dejamos de meditar, de estudiar la palabra en la dirección del Espíritu Santo, volvemos a los viejos rudimentos, porque no, eso ya se volvió un religioso en esa iglesia. No, ya a todas horas que uno ayune, a todas horas que uno ora, a todas horas que uno lea la palabra, no quieren más que uno haga. ¿Por qué? Porque el enemigo viene y vuelve y envuelve a la persona, y la persona automáticamente se argumenta, y por eso es que sufrimos dolores de parto. Pero esta persona tan usada por Dios, esta persona con ese liderazgo, esa persona con ese llamado, esa persona con ese propósito, ¿cómo así que volvió otra vez a los viejos rudimentos? ¿Cómo así que no volvió a la iglesia? ¿Cómo así que no ha vuelto a orar? ¿Cómo así que no ha vuelto a ayunar? ¿Cuántas personas usted conoce o ha escuchado o ha visto en su entorno, en su familia, que conociendo de Cristo Jesús volvieron a los viejos rudimentos? Como que volvieron a la religión, a las oraciones prestadas, volvieron otra vez a esas oraciones repetitivas que usted le ofrecen por ahí que haga, que a un santo, y volvieron a eso mismo cuando el Señor nos enseñó totalmente lo opuesto. Por eso ahí mismo en el libro de Gálatas capítulo 3 versos 10 y 11
Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Es lo que el Señor nos está hablando el día de hoy. Los dolores de parto es porque lo que le queremos enseñar y mostrar es que es por la fe, ya no por las obras. Hay personas que dicen, yo prefiero llevarle el diezmo a una familia que está sufriendo necesidades. Cada cual rendirá cuentas al Señor. Pero ¿por qué no cumplimos lo que nos dice la palabra del Señor? Muchos se justifican, pero es que yo le ayudo a tal persona, yo le ayudo a tal familia, yo le llevo un mercado, yo le doy plata a tal persona. Dice que nadie se justificará por obras, por la fe. Que sí debemos hacer obras, dice el Señor, claro que lo debemos hacer. Pablo había dedicado buena parte de su tiempo para enseñarles que ya nadie se justificará por las obras de la ley, sino para que ya sería por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Lo que sucedía con los de Galacia es que se dejaban influenciar por los falsos maestros, que los instruían nuevamente en la ley, y es lo mismo que sucede hoy en día con muchas personas. Se dejan influenciar por otros menos en consultar con su líder, su pastor, quien se encargó de formarlos en Cristo Jesús. Es que allí me dijeron y yo creo más lo que allí me dijeron. Es que allí nos mandan a hacer rituales y esos rituales son más certeros. Yo he comprobado. ¿Cuántas personas vienen y dicen que le va mejor yendo haciendo otras cosas que lo que dice la palabra de Dios? Porque se dejan endulzar el oído. Y eso le sucede precisamente a esas personas cuando se apartan de la vida cristiana, cuando se apartan del Señor Jesucristo, pero también cuando se ponen a escuchar. La palabra de Dios dice que no escuchemos fábulas, otras enseñanzas, otras cosas que quieren enseñar, porque eso viene el enemigo a distraer. Era lo mismo que se movía en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, lo mismo que se movía en los tiempos del apóstol Pablo. Por eso miremos lo que nos dice ahí en el libro de Gálatas capítulo 4 verso 11. Gálatas 4:11. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Cómo se sentiría Pablo años trabajando con estas personas de Galacia? Duraba un año fuera porque él iba y predicaba en otras iglesias, abría iglesias, formaba iglesias y volvía. Y me imagino esos dolores de parto del apóstol Pablo. Por eso ahí lo dice. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros, porque todo el trabajo no encontró nada. Encontró a unos religiosos, encontró que volvieron a los viejos rudimentos, encontró que volvieron a lo mismo, se dejaron influenciar por los falsos maestros. ¿Cómo se sentiría este hombre Pablo? ¿Dónde quedarían sus enseñanzas, su trabajo, su tiempo, su dedicación y su entrega a esos tiempos de ayuno y oración, consejerías con este pueblo? ¿Dónde quedó? Y mucha gente no valora eso. Esa es la función del líder, esa es la función del pastor, eso es lo que debe hacer. Y no se dan cuenta que ese tiempo de formación no es tanto por el pastor. Usted y a mí, formando discípulos, líderes, enseñándoles, nos informa a nosotros, nos incrementa aún mucho más en el conocimiento, en el entendimiento de Dios. Pero cada una de las personas que debe recibir esa formación, pero también empezar a formar a otros, que era lo que hacía el apóstol Pablo. Por eso encontramos a Timoteo como formando a otros discípulos, como enseñándoles a otros la palabra, como predicando, como con denuedo de la palabra, así como el apóstol Pablo. Pero ¿cómo se da cuenta Pablo del cambio en ellos? Miremos ahí en Gálatas capítulo 4, del 15 al 17. Dice, ¿dónde está pues esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Mire que el apóstol Pablo en la formación de los de Galacia fue muy querido por la congregación, por todos, cada uno de ellos, que estaban aún dispuestos a dar su propia vida por Pablo. Pero cómo se impresiona Pablo al verlos nuevamente y empieza a exhortarlos y ya no les gusta. ¿Cuántas personas uno se encuentra y le dice, usted anda en esto? ¿Por qué volvió a esto? Pero es que ¿quién se cree usted? Pero es que usted me viene a juzgar, pero es que ni Dios juzga.
no se está juzgando, se le está diciendo que está errado, está yendo por el camino equivocado. Vuelva a los caminos del Señor, vuelva a la senda correcta. Y no les gusta, a algunos no les gusta que los exhorten, a algunos no les gusta que los formen, a algunos no les gusta que los direccionen. Oiga, usted está caminando mal, oiga, usted está obrando mal, oiga, ¿con quién está saliendo? ¿Qué miran sus ojos? ¿Cómo están sus pensamientos? Uy, ese carácter, esas palabras, esas acciones, ¿con quién está saliendo usted? ¿Qué le pasa a usted? ¿Cómo anda usted? No les gusta, como que, uy, ¿qué le pasa a usted? ¿Por qué me trata así? ¿Por qué me habla así? Y es que ese pastor ya no tiene amor, no es que ese líder ya no tiene amor, mire cómo trata a la gente. No es como lo trata, es como el carácter. Así estaba Pablo hablándoles del Galacia, les hablaba contundente y firme a cada uno de ellos. ¿Por qué? Habían vuelto los viejos rudimentos. Esos dolores de parto lleva a la persona a que automáticamente sienta ese celo por las cosas de Dios y como que ¿dónde está lo que formó? ¿Dónde está lo que crió? ¿Dónde está lo que desarrolló en ese liderazgo, en ese ministerio? ¿Dónde quedó? Pablo, a quienes llama hijitos, quienes eran capaces de quitarse hasta sus propios ojos por Pablo, su padre espiritual, pero acá parece que quienes quieren sacárselos ahora a él, a Pablo. Claro, porque no les gusta ser confrontados. ¿Uno se ha sentido así? Sí, claro. Personas que no les gustan que les digan nada. Yo ya estoy bien así. Yo vivo la vida feliz, me siento muy bien. ¿Por qué se ve tan diferente si no es lo que usted está diciendo? Unas cosas es lo que dice, pero otra cosa es lo que se ve. Cuando Pablo les confronta, muchos no les gusta ya que se habían dejado influenciar por los falsos maestros, quienes le enseñaron que el hombre es justificado por las obras de la ley, y Pablo les habla sobre un arrepentimiento genuino de sus propios pecados para ser salvos por la fe en Jesucristo. Es imposible ser un pastor y no sufrir dolores de parto. Yo no sé si usted es líder, pastor de una congregación y se ha sufrido dolores de parto. Cuando usted ve a esa persona y como que se le sale a uno el alma, pero ¿cómo así que esta persona así? ¿Pero qué pasó con esta persona? ¿Por qué llegó a ese estado? ¿Cómo? Pero si estaba así, había sido formado en esto, pero se le había enseñado esto, se había direccionado en esto. ¿Cómo llegó a ese lugar? ¿Cómo llegó a esa situación? Tal cual lo vivía el apóstol Pablo. Quiero que me acompañe ahí en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 17. Hechos 13, 17. Dice, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Con brazo levantado los sacó de ella. Si usted cuenta con un pastor, un líder espiritual, siéntase bienaventurado, pero sobre todo, hónrelo con su obediencia. Mire que Dios usó a Moisés para sacar al pueblo hebreo de Egipto y llevarlo a Canaán, a la tierra prometida. Pero era un pueblo tan desagradecido que renegaban contra Dios, contra Moisés. Es que hasta la misma hermana de Moisés renegó contra Moisés, habló contra Moisés. La palabra de Dios dice que le vino una lepra a la hermana de Moisés por hablar mal de Moisés. Aún así no lo valoraron a Moisés como un hombre manso y humilde, formado en el desierto por el Señor, y como el Señor lo usó sobrenaturalmente con el pueblo de Israel. Así hay muchas personas desagradecidas y aún hablan mal del líder, del pastor, de la iglesia, la congregación, sin darse cuenta en el tiempo que se dedicó para la formación. Así pasaba con los discípulos del apóstol Pablo, los de Galacia. Pero hoy yo quiero orar por esas personas que de pronto se apartaron porque el pastor no me saludó, el líder no me miró, no me habló, como que ese día iba a hablar con el pastor y no me atendió y no volvió. Y siempre el enemigo usa cualquier estrategia para sacar a la persona del camino. Pero hoy, como el Señor nos enseña, dolores de parto, y esos dolores de parto es que hoy le clamo y le pido al Señor que si usted conoció de Dios, si usted conoció de Jesucristo, usted era un líder, usted era un pastor, usted era una persona de influencia, que el Señor lo formó, pero que ya no está, hoy le clamo, le pido al Señor, tráelo con lazos de amor, tráelo con lazos de amor, tráelo hacia amor. Así que primer amor, Señor, aviva ese fuego del primer amor en su vida, en su corazón, y tráelo, Señor, al propósito, al llamado que tú has asignado para su vida, porque el Señor me muestra personas que aún el Señor no ha quitado el plan perfecto de su vida. Clamo y le pido al Señor, tráelo, Señor, trae aún esa familia, trae ese pastorado, trae ese ministerio, trae ese liderazgo, trae ese matrimonio al propósito, al llamado tuyo, Señor, porque como hijitos, así como lo dice el apóstol Pablo, por vosotros
nosotros, vuelvo a sufrir dolores de parto, hoy le clamo y le pido al Señor que si usted se apartó del Señor, hoy le clamo y le pido al Señor que avive ese fuego en su vida y su corazón, que le coloque el querer como el hacer para que lo busque en espíritu y en verdad. Madre, hoy te damos gracias por esta maravillosa, hermosa palabra. Gracias, Señor, porque nos lleva a sufrir dolores de parto y quiere decir que todavía sentimos celo por tu liderazgo, sentimos celo por tu ministerio, sentimos celo por el propósito, sentimos celo por el llamado y te pedimos, Señor, que todas las personas que se han apartado, tráelos, Señor, donde quiera que estén, tráelos al plan perfecto que tú has asignado. No permitas, Dios, que ninguno de ellos se pierda, Padre. Tráelos, usa, Señor, a quien tengas que usar para que vuelvan nuevamente y entren en reacción con tu palabra, en tu propósito, en tu llamado y vuelvan a la senda perfecta, la senda correcta, a los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Señor, por esta maravillosa, hermosa palabra. Te damos gracias por cómo tú formaste al apóstol Pablo, porque aún así nos formas a nosotros para ese ministerio y ese liderazgo. Quiero que continuemos con un tiempo más de alabanza, de oración. Ya viene un siervo de Dios, un hombre que el Señor usa sobrenaturalmente en la palabra, en la revelación de la palabra, y cómo el Señor lo quiere usar aún con los judíos, aún con los ortodoxos, un hombre de palabra, un hombre de revelación, un hombre de conocimiento, un hombre de entendimiento, que hoy tiene una palabra precisamente para esa familia que está dudando, que está flaqueando. ¿Será que volvemos? Pero es que allí me hablan bien, pero es que me siento bien allí, pero yo estoy bien allá y no me importa porque por lo menos allá me atienden. Pero el Señor le tiene una palabra a través de este siervo, que el Señor ya le dio la palabra y es una palabra profética sobre su llamado, su ministerio y su liderazgo, y esa palabra va para una familia, pero específicamente para el sacerdote de esa familia, que el Señor le va a dar esa palabra el día de hoy, una palabra que el Señor lo va a confrontar. Si el Señor lo confronta es porque estamos errados, pero es preferible que el Señor nos confronte y no que el enemigo nos tenga atados. Le damos la gloria y la honra al Señor por este tiempo de esta palabra. Continuemos con un tiempo más de alabanza, de oración, pero quédese porque esta palabra el Señor también le va a hablar a usted en la palabra de la ofrenda. El Señor quiere llevarlo a un camino de transformación desde el corazón. Continuemos con la alabanza y la adoración. Bueno, Señor, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, porque has hablado a través de esta palabra, Señor, a nuestra vida, a nuestro corazón, porque has, como lo decías tú, dolores de parto, le decía nuestro pastor, perdón. Él nos lleva a que nosotros nazcamos al propósito y al llamado en Cristo Jesús. Y por eso allí donde usted está, lo invito a que disponga su vida, disponga su corazón, disponga todo su ser. Solamente conéctese con la alabanza, con la adoración, con la exaltación y bendígalo a Él. Alce sus manos, adórelo, exáltelo, dance para el Señor, porque en medio de la alabanza hay respuesta y rompimiento. Y entremos juntos por sus puertas con acción de gracias. Santo eres tú, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Dile confié. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Digámoselo. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, En todo tiempo te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Dile confié. Confié en ti, me has ayudado, tu
salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús, mi buen Señor. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré. Santo eres tú, Señor, digno de toda nuestra adoración, Señor. En todo tiempo te adoraré. Santo eres tú, digno eres, Señor, porque tú nos das el crecimiento, porque tú nos das el alimento. Llévanos a ser dignos, Dígame todos ahí. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús, mi buen Señor. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Señor, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos a ti, Señor. Llévanos más profundo, Señor. Llévanos a lo más profundo de tu corazón, Señor, para poder recibir lo que tú tienes preparado para nosotros. Allí donde usted está, le invito a que no acepte ninguna distracción. Y así como dice esta canción, que tu Espíritu nos guíe y nos lleve sin fronteras. Alce sus manos, su vida en señal de adoración a Dios y solamente adore con nosotros. Y si no se sabe esta canción, adórelo con sus propias palabras. Pero conéctese y permita que sea el Espíritu Santo fluyendo sobre, alrededor y a través de su vida. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y allí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay
hay temor en mi camino. Tú eres fiel y no fallarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el Santo eres tú, Señor. ¿Quién como tú, Señor? Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu
hasta el final. Siga ahí conectado y reciba la palabra que ya Dios tiene para su vida, preparada para su vida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar de nuevo con ustedes, un gusto acompañarlos en esta tarde, noche o mañana, depende de donde nos estén viendo. Vamos a hablar un poco acerca del amor para entender un poco más lo que el Señor ha hecho por nosotros, lo que el Padre hace a diario por nosotros y para que podamos entender un poquito de cómo expresar nuestro amor hacia Él. Vamos entonces al libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y dice la palabra del Señor: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces vamos a escudriñar un poquito este versículo. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Aquí nos habla de algo muy importante y es el centro del ser humano, donde están el yo, donde están los sentimientos, donde están las emociones, donde está ese corazón que es necesario entregar en las manos de Dios para ser circuncidado, para ser procesado y que podamos entender el concepto más amplio y más grande del amor, que es el amor del Padre. No el amor como lo conocemos en el mundo, porque el amor que conocemos en el mundo simplemente nos enseñan que es pasión, que es carnal, pero el amor del Padre es muchísimo más. Amar al Señor con toda nuestra alma, es con todo nuestro ser, con todo nuestro cuerpo, con todo lo que somos y lo que tenemos. Y amarlo con nuestros recursos, es amarlo con nuestras fuerzas. El Señor nos da la fuerza para trabajar día tras día. El Señor pone en nuestras manos la fuerza y la bendición para hacer riquezas. Cuando yo amo al Señor con mis fuerzas, eso quiere decir que con lo que yo hago a diario, lo puedo amar. Con lo que yo tengo a diario en mis manos, en mi haber, lo puedo amar. Porque amar significa dar, significa ofrecer sin esperar nada a cambio. Así como en Juan 3:16 nos lo dice el Señor. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Imagínese ese amor que tuvo el Padre por cada uno de nosotros. Imagínese ese amor tan grande para dar su Hijo como sacrificio, como ofrenda por todos nosotros que somos pecadores. Jesús vino y siendo santo, cubrió con todos los pasos, hizo todo el proceso necesario para mostrarnos a nosotros, los seres humanos, pecadores, débiles, que sí es posible amar al Padre de la manera en que Él lo espera y que Él lo pide. Entonces, es para que veamos hoy en este momento que amar es mucho más. Para que reflexionemos en esta pequeña palabra de 4 letras, pero con un significado tan amplio, tan grande. Ese amor que expresó el Padre por nosotros, entregando a su Hijo, nos hace ver también esa conexión que hay entre nosotros como hermanos, así como Jesús la tuvo con todas las personas con las que convivió, y esa conexión tan grande con el Padre. Eso mismo es lo que nosotros debemos hacer, tener esa comunión con nuestros hermanos y esa comunión íntima con el Padre. Y ahí vamos a entender, vamos a empezar a comprender qué es amar. Cuando nosotros ejercemos a diario esos hábitos espirituales, cuando nosotros a diario nos entregamos en la oración, en la lectura de la palabra, en escudriñar la palabra, porque no es leer por leer, no es tomar la palabra de Dios como un libro de texto, es tomarla como esa palabra sagrada que es. Es ese manual de vida con el que Dios nos puso aquí en la tierra. Entonces tomemos esa palabra de Dios como lo que es el manual con el que debemos guiarnos para vivir día tras día.
Ahora, esa familia que está esperando esa respuesta y ese sacerdote de ese hogar que tiene inseguridad, que tiene dudas en qué hacer, le aconsejo que a partir de hoy empiece a meditar en el amor del Padre. Y ese amor del Padre es el mismo que usted entrega a su familia. Ese amor del Padre es el mismo que usted da por donde Dios le permite moverse, porque reflejos somos de Él. Dice la palabra en Génesis que somos hechos a su imagen y semejanza. ¿Será que estamos reflejando esa imagen y semejanza donde nos movemos a diario? Y sacerdote del hogar, reflexione en su papel como sacerdote, como profeta y como rey, porque eso somos en el hogar. Jeremías 31:3, para que lo lea, lo medite. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. No es tarde para ninguno de los que están oyendo, ninguna de las personas que están viendo esta prédica. No es tarde para meditar en el amor del Padre, para reflexionar en que no es tarde, a pesar de nuestros errores, de nuestros pecados, nuestras equivocaciones, estando solteros o teniendo un hogar, una familia. No es tarde, porque la palabra dice que Dios nos ama tanto que prolonga esa misericordia. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros lleguemos, entendamos y nos transformemos. Y no que seamos un número en una iglesia, sino que seamos parte activa de su iglesia. Eso es lo que el Padre quiere. Entonces yo los invito a esta familia especialmente a que reflexionen en el amor del Padre, a que reflexionen en ese amor de padre y madre que están entregando a sus hijos, a que tomen decisiones firmes, radicales, pero basadas en ¿qué? En la palabra de Dios, en lo que Dios les habla. Y los invito una vez más, sean parte de este remanente. Síganos en las redes sociales, compartan el contenido que encuentran. Búsquennos para hacer ese contacto. Si necesitan una guianza, un direccionamiento, un consejo, para que nos cuenten su testimonio. Si el contenido que han encontrado aquí les ha sido de bendición, apóyennos para seguir expandiendo la palabra del Señor. Y no olviden, hagan parte de este remanente. Dios los bendiga.